¿Saben quién es la princesa roja? ¿Saben que nunca se consideró princesa? ¿Saben que es una mujer que, a pesar de haber nacido en una cuna aristócrata, desde muy joven se dio cuenta de las injusticias, de las desigualdades y se puso del lado bueno de la historia? Sí, esa mujer es nada menos que Elena Poniatowska, quien llega a México y a los 16 años decide ser periodista y contar al mundo las historias que iba descubriendo al vivir. Empieza por contar un México donde la desigualdad y la injusticia es brutal. Elena, quien a través del periodismo, pero transitando hacia la novela, nos cuenta desde episodios de la Revolución hasta el movimiento del 68 o el terremoto del 85 o las luchas de los últimos años. El mundo cultural que le interesa es el acontecer cotidiano. Elena, una mujer que decidió, entre otras cosas, contar historias de mujeres, pero no de las mujeres de clase social más alta porque, como ella dice, en realidad no tengo finalmente contacto con ellas. Aunque de ella siempre se recuerda que inventó la entrevista a hombres monumentales y famosos, su principal aportación ha sido narrar a las olvidadas, a las infrarrepresentadas de la historia de México. La relación es con las mujeres trabajadoras, con las del metro, con las mujeres encargadas de la limpieza, con lavanderas, con las soldaderas, o bien mujeres transgresoras como Frida Kahlo, Pita Amor, Nahuín Olín, Rosario Castellanos, María Izquierdo, Elena Garro, Nelly Campobello, o bien como Leonora Carrington o Tina Modotti. Y dice, y sin hacer demagogia, lo mejor de México son sus mujeres. ¿Y por qué quiero hablar de Elena hoy? Y no solamente porque cumple 88 años, sino por ser una mujer que considero mi amiga, por ser una mujer siempre solidaria con las causas justas, siempre al lado izquierdo de la vida, y una mujer que no sabe decir no a cualquier invitación que le hemos hecho desde la Brigada para Leer en Libertad, y porque la queremos. ¿Por qué leer a Elena? A lo largo de su fructífera carrera de escritora cultivó variados géneros: novela, ensayo, testimonio, crónica, entrevista y poesía. Todos sus libros guardan una constante temática. Configuran un entramado que da cuenta del presente mexicano, una mirada de México que es imprescindible para entender muchos de los problemas que nos aquejan. Hay libros de Elena que para mí han sido imprescindibles, como La noche de Tlatelolco, Hasta no verte, Jesús mío, Leonora, pero la lista es muy larga y les pido que, si no lo han hecho, que se acerquen a esta gran mujer. Y como ella misma dice, tener un libro al lado de la cama es tener un amigo, un consejo, un apoyo seguro. Si quieren conocer mejor a Elena, además de leerla, pueden entrar a los videos y a las conferencias, charlas y debates que hemos tenido en la Brigada para Leer en Libertad con ella. Bueno, otra cosa que me une a Almudena Grandes es que también vine de niña en un barco que se llamaba el Marqués de Comillas. Fíjate. Y el Marqués de Comillas trajo a muchísimos refugiados españoles. Y recuerdo que para una niña ver el mar desde un barco y las olas que se azotan contra el mar y que no te vayas a acercar a los barandales, no te vayas a caer al agua, todo eso me impresionaba mucho. Mi hermana se mareó, se puso verde como un ejote y casi nunca salió de la cabina. Entonces yo anduve por todas partes solita como ratón, y recuerdo que se enamoró de mí un niño que era el dueño, era un español y era dueño de las cintas de máquina de escribir Cores, K-O-R-E-S, que después yo usé mucho, que había negras, azul marinas y luego unas negras y rojas, pero las negras y rojas nunca salía bien porque siempre se veía así medio pinto, ¿no? Y entonces ese niño me perseguía por el barco o se encontraba de casualidad conmigo, pero a mí me tenía aterrada. Y una vez ya él dejó de perseguirme, entonces me asombró muchísimo eso y le dije a mi mamá: oye, mamá, pero ¿cómo será? ¿Qué es el amor? Porque cuando a uno la quieren, cuando uno no quiere,
y cuando uno quiere, ya el otro no quiere. Entonces eso debe de ser, es así el amor, y me dijo que sí, que así era, y tiene toda la razón, porque así me ha ido en la vida en el amor. Cuando también lo decía, no, también lo decía la que lo decía mejor que ninguno de nosotros, y está, yo creo, en un lugar muy maravilloso, es Sor Juana Inés de la Cruz. Fíjate que yo me inicié muy chavita en el periodismo, en Excelsior, pero ya había escrito un librito chiquito, flaquito, que se llamaba Lilus Kikus. Entonces una amiga mía, Elena Urrutia, me dijo, oye, tus artículos serían mejores si no los escribieras en ruso. Entonces yo dije, ¿pero por qué? Pues escribía yo, y yo creo que muy mal. Yo ponía los acentos como salero, agarraba y donde cayeran. Me acuerdo que todo, yo creía que escribir era echar acentos y comas y puntos y muchos, hay cantidad de puntos de exclamación y de signos de interrogación. Bueno, llenaba yo eso. Y finalmente, pues yo creo que con el tiempo pues ya escribí ya no en ruso, sino en pelado, porque decía las máximas groserías. La gente que vivimos afuera solemos decir sin darnos cuenta muchas groserías. Recuerdo que yo iba a entrevistar a Leonora Carrington, la pintora inglesa, y lo primero que me decía cuando nos sentábamos en su mesa en la cocina era: oye, Elena, ¿tú no quieres un chingado tequila? Entonces yo decía, ¿pero qué no se dará cuenta? Pero yo hacía lo mismo, porque además aprendí el español en la calle, y la calle a mí me resultó sumamente gratificante. Mi hermana era como tú, alta, bueno, en Francia partía plaza y se vestía de española, de lunares, y tenía zapatos rojos, ¿sabes? No todo sabes. Muy español, sí. Y a mí siempre me vestían de pinche holandesa, me ponían, ¿sabes? Suecos, que además en ninguna, sí, la gorrita esa blanca y un delantal, y con los suecos era imposible correr, porque se te caen, o jugar, entonces la pasaba muy mal. Y bueno, creo que escribir fue también irse liberando de los suecos que no te dejan escribir, pero yo no tuve una vocación como tú tan definitiva. Yo empecé a hacer periodismo, pero no había pensado que iba a escribir jamás una gran novela, una buena novela. Lo que me gustaba muchísimo era oír, por ejemplo, la muchacha que trabajaba en mi casa, o una que se llamó Jesús Apalancares, que yo le preguntaba, oye Jesús, dime, ¿cómo era tu papá? Entonces me decía, pues no era ni alto ni chaparro, ni gordo ni flaco, era una cosa así apopochadita. Entonces yo decía, yo tengo que recoger la gente apopochadita, la gente que dice cosas que nadie dice en mi casa y que nunca voy a oír más que pues por eso de salir al campo y salir a caminar, pues fuera de mi radio de acción, que finalmente el radio de acción de cada ser humano suele ser muy limitado y a nosotros nos toca ensancharlo. Así que para mí México fue una bendición. Aprendí español, pues yo creo que en 2 meses, en 3 meses y en la calle. Y además para mí era maravilloso ver que todos los albañiles me güereaban en la calle y me decían güerita,
siempre mi hermana era la que se llevaba todos los aplausos, porque era muy segura, y yo nada. Y entonces cuando me empezaron a güerear y a decir, ay, güerita y güerita, también era un gran regalo que me hizo México, como de cariño, de cariño, que fue, yo creo que fue la primera piedra para adquirir cierta seguridad. Eso es muy importante, ¿no? Decir, no, pues ahí sí, estos me quieren. Bueno, yo me inicié en el periodismo antes que ninguno de ustedes naciera. En 1953 hice muchas entrevistas y las sigo haciendo. Sigo siendo una periodista en La Jornada, un periódico de izquierda al que le tengo un enorme cariño, una lealtad absoluta. Lo dirige una mujer, Carmen Lira. Hay pocas mujeres periodistas en México. He escrito, pero piensa que tengo 87 años, entonces ya es un largo trayecto. Y mayor mérito. He escrito como 53 libros, pero no te creas, pero algunos son medio chafa, algunos no son buenos. Gracias. Oye, Elena, yo otra cosa que te quiero preguntar, ¿cuál es tu libro preferido? Y mira que yo sé que es difícil esa pregunta, porque siempre yo pienso que el libro preferido es el que estoy escribiendo, el que va a salir a la luz, porque con tantos años de experiencia no voy a cometer los errores que cometí antes. Entonces, al que le tengo fe es al libro por salir, pero de los libros que he escrito no puedo decir que tengo ninguno preferido, salvo le tengo mucho cariño al libro de la Jesusa Palancares, claro, de Hasta no verte Jesús mío, porque ella sí fue una mujer real a la que yo visité en su choza, a la que amé, a la que escuché y que me dio grandes lecciones de vida. Cuando me deprimo o cuando no sé qué hacer, siempre pienso ¿qué me diría la Jesusa? Recuerdo que una vez uno siempre de joven o más o menos joven padece de amores, y recuerdo que una vez estaba yo muy triste por un señor y entonces le conté a Jesusa Palancares, y entonces me dice, pero usted, ¿qué le importa? ¿Por qué anda triste? Tanto cargador que anda por ahí, tanto cargador. Y entonces yo me quedé y dije, pues sí, me puedo ir a la Merced y me busco un cargador. Entonces sí que fue el mejor psicoanálisis, y lo que más me ha ayudado en la vida es la filosofía de Jesús.